Perfecto. Así la regresión múltiple nos va a quedar en un video distinto a la regresión logística, y así cada uno puede consultar lo que le interese, digamos, en intervalos separados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer todo esto mismo, estas mismas funciones, pero ahora las vamos a llamar. Entonces, readxl, que creo que ya la llamé, así que no va a ser necesario. Vamos a también llamar a dplyr, que en realidad es una librería súper útil, pero súper compleja de entender también, porque es muy matemática, y que en realidad nos permite, em, de cierto modo, manipular como agregar columnas o manipular los datos de modo más sencillo dentro de un data frame. Y también vamos a ocupar Rockit, que nos permite obtener la curva ROC, que en realidad ese es el objetivo de la regresión logística, obtener una curva ROC. Aquí vamos a limpiar los plots. Entonces, ya vimos las librerías que vamos a ocupar. Ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos antes. Vamos a crear un boxplot en el que vamos a ver cómo se comporta el diámetro de la cintura respecto del síndrome metabólico. Mentira, primero hay que importar la data. Entonces, también le vamos a poner ENS, pero vamos a ocupar otra ENS, otros resultados de la ENS que también incluyen el diámetro de la cintura y el cuello. Por eso voy a tener que llamar nuevamente a read-excel, vamos a tener que poner choose files, ahí está. Nos vamos a ir aquí. Por mientras les voy a contar que la regresión logística es básicamente una regresión de toda la vida, la regresión lineal de toda la vida, pero con la importante diferencia de que es para variables categóricas, de esas variables dicotómicas, que eran de sí o no. O sea, un paciente tiene o no tiene síndrome metabólico. Un paciente está embarazado o no está embarazado. No hay un término medio. Uno no puede estar 0,5% o 50% embarazado. Quizá el gato de Schrödinger, la gata de Schrödinger podría estar 50% embarazada, 50% no embarazada. Pero en el mundo macroscópico, lo que observamos es que las cosas son de sí o no. Muchas variables se comportan con sí o no. ¿El paciente tiene diabetes o no tiene diabetes? Y si se fijan, eso es súper interesante. Para los que ya tienen BQ clínica, ¿se acuerdan cuál es el punto de corte para poder determinar si un paciente tiene o no diabetes respecto a la glucosa basal? Es decir, ¿sobre qué valor de glucosa basal un paciente tiene diabetes o no? Voy a ver el chat. 110. Depende de la literatura. Según yo, 126. Pero digamos, hay un consenso perfecto, en ayuna de 126. Perfecto. Entonces, la glucosa basal tiene que estar en ayuna sobre 126. Si un paciente tiene 125, vamos a olvidarnos de las patologías intermedias como la resistencia a la insulina, porque vamos a decir que un paciente bajo 126, es decir, que tiene 125, no tiene diabetes. Pero un paciente que tiene 127 sí tiene diabetes. Por lo tanto, el 126 es un umbral, es un threshold, como vamos a ver aquí en el R, que es R gringo, y habla inglés. Nos vamos a dar cuenta que hay un punto en el que a partir de él, el paciente se considera que sí, y bajo ese punto se considera que el paciente que no. En el caso concreto de la diabetes, bajo 126, no, el paciente no tiene diabetes, no tiene mitad diabetes, no tiene diabetes. Sobre 126, sí, el paciente sí tiene diabetes, no hay un intermedio. Claro, clínicamente sí hay un intermedio que se llama resistencia a la insulina, pero en términos prácticos, hablando de diabetes, vemos que hay un punto en el que sí hay diabetes y un punto en el que no hay diabetes. Ese es el objetivo principal de la regresión logística. Fijar un número a partir del cual, desde ese número, sí está presente el fenómeno que queremos medir, y bajo ese parámetro no está presente el parámetro que queremos, o sea, no encontramos estable la respuesta. Ese es el objetivo final de la regresión múltiple, y fíjense que para poder llegar a este valor de 126, se tuvieron que hacer muchas regresiones logísticas con muchos pacientes en muchos centros de salud. Posiblemente el 126 se ocupa solamente en Latinoamérica, porque a lo mejor en Estados Unidos se ocupa 130, a lo mejor en Asia se ocupa 120. Pero eso tiene que ya ver más bien con la información clínica disponible. Ahí desconozco si es que el parámetro 126 está estandarizado para todo el mundo.
pero depende mucho de la literatura que se consulte. En algunos también se reporta el 110, posiblemente eso sea en, en países asiáticos donde las glicemias suelen ser menores, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les mencionaba adelante, es un box plot en el que vamos a obtener los datos de la encuesta nacional de salud, que ojo, este es otro data frame. Fíjense que este tiene 2.515 observaciones y el otro tenía menos, tenía como 200 parece. Entonces tuve que releer nuevamente los datos de la encuesta nacional de salud desde el archivo que está en cursos en material docente, que se llama Taller Regresión Logística, por si acaso, para que lo tengan en mente. Entonces, de ENS vamos a ver la cintura. Es decir, una variable cuantitativa. O sea, yo puedo tener que mi cintura de diámetro puede medir 120 centímetros, por ejemplo. Pero también puede medir 121, también 122, también 121,5, también 121 con 51, pero me sigue la idea de que es una variable cuantitativa. Mientras que el síndrome metabólico, que es la otra variable que vamos a estudiar, ahí, el SD, o sea, el SM. El SM, aquí está, es una variable dicotómica, es decir, el paciente tiene síndrome metabólico o no tiene síndrome metabólico, lo que hablábamos delante. Voy a eliminar los datos como dato freak con la función outline. Si este parámetro lo ponen falso, con la F basta, desaparecen los outliers, por si acaso. Pero esto es básicamente para ver los datos. Si se fijan, los pacientes que no tienen síndrome metabólico suelen tener un diámetro de cintura como de 87, más o menos, en promedio. Y los pacientes con síndrome metabólico, el diámetro de su cintura suele estar en como 100 centímetros, si no me equivoco, está en esta, esta, esta variable. Entonces ya tenemos un análisis exploratorio de los datos. Es importante, como siempre, hacer un box plot. ¿Qué se eliminaba con ese outline? Los outliers, los datos atípicos. Por ejemplo, si yo pongo verdadero, o sea, true, ¿verdad que es R gringo? Ahí aparecen de nuevo. Y este parámetro por defecto está en true. Por lo tanto, si yo no lo pongo, R dice, perfecto, está en verdadero. Si yo pongo false, o F simplemente, desaparecen los outliers. Voy a ver el chat nuevamente. Ya. Vamos a ver entonces, vamos a partir haciendo un gráfico primero, es decir, un gráfico de puntos, un scatter plot de toda la vida, con esto mismo en realidad, en cintura. Esto lo voy a copiar porque lo vamos a ocupar como 100 millones de veces, este parámetro. Así que ahí está. La variable cintura según la variable... está al revés. La variable la variable síndrome metabólico en función de la variable cintura. Ahora sí. Y esto es lo que vamos a copiar y pegar porque lo vamos a ocupar 1 millón de veces. Perfecto. Y vamos a ver cómo está este gráfico. ¿Se fijan? Es una reverenda porquería. Porque pasaba lo que pasaba adelante. Pues, tenemos pacientes que tienen 0 síndrome metabólico, porque es una variable logística, en la que el valor 0 es que no tiene síndrome metabólico, y true o false. Perfecto, son para variables dicotómicas. Así es. Y si se fijan, hay pacientes que están en 1, y eso es porque sí tienen síndrome metabólico. Pero si se fijan, no hay pacientes que tengan 0,5 de síndrome metabólico, es decir, no tienen 50% de síndrome metabólico, porque matemáticamente la variable no lo permite. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un modelo de regresión, que le vamos a poner modelo 4, creo que ya vamos en el 4, ¿sí? Un modelo de regresión lineal, que es lo que recién aprendimos, para ver cómo se ajustan estos datos. LM, y vamos a poner lo mismo, esto, la columna variable síndrome metabólico según la variable cintura, y vamos a ver este modelo. Ahora vamos a añadir una línea al gráfico, y esta línea va a ser según el modelo 4, y la vamos a hacer de color... va a ser de color rojo para que se distinga.
y el lowered va a ser de 2, por ejemplo. Control Enter, aquí está. Y si se fijan, tenemos un modelo pésimo, un modelo que de hecho nos dice que el síndrome metabólico puede incluso ser negativo, es decir, un paciente puede tener menos 0,10% de síndrome metabólico, cosa que en realidad no tiene ni pie ni cabeza. Lo mismo si se fijan acá, hay pacientes que pueden tener más de un síndrome metabólico y el síndrome metabólico es uno. Entonces, esta regresión, este modelo lineal, no tiene ningún sentido, no tiene cabida en variables dicotómicas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es una regresión logística. Es decir, regresión logística. Es decir, vamos a buscar un modelo tal que nos explique las variables de modo dicotómico. Para ello vamos a ocupar una función que se llama glm. Lo mismo que antes, pero en vez vamos a anteponer una g. Entonces, este es el modelo número 5, que va a tener nuestra regresión logística, que básicamente tiene, la única diferencia es la g. Y vamos a poner lo mismo de siempre. ¿Por qué no me está? Vamos a copiar entonces, copiar, tenemos entonces un variable de regresión logística que es síndrome metabólico según el diámetro de la cintura. Y ahora vamos a tener que hacer un pequeño ajuste, que es que vamos a tener que especificarle que la variable es del tipo binomial, de la familia binomial. Entonces vamos a poner family igual binomial. Con eso le estamos diciendo que una de las dos variables es dicotómica. Le estamos como avisando de antemano, porque en realidad la función glm nos permite hacer como todo tipo de regresiones. Y avisándole que es binomial, le estamos diciendo que queremos una regresión logística. Ejecutamos esto y aquí tenemos nuestro modelo logístico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, sobre la encuesta nacional de salud, aquí vamos a ocupar el paquete dplyr, vamos a generar un cambio. Ese cambio lo vamos a especificar con este símbolo, que es porcentaje, pescadito porcentaje. Vamos a ocupar la función mutate. Aquí no hay mucho que explicar, aquí en realidad como que R funciona así y no hay mucho que hacerle, pero básicamente la función mutate nos permite crear columnas dentro de data frames que ya tengamos, sin tener que crear un data frame nuevo. Por lo tanto, a la columna, al data frame ends, le vamos a agregar una nueva columna sin necesidad de guardarlo en otro objeto. Y este ajuste logístico va a estar hecho en función del modelo 5, que era nuestro modelo logístico, según una columna que tiene este modelo, que si se fijan, podemos ir a ver el modelo rápidamente. Si se fijan, hay 30 entradas y hay varios subsets de datos, coeficientes, residuos, valores ajustados, efectos, R, bla, bla, bla. Y lo que vamos a ocupar es valores ajustados. Fitted values. Y si se fijan, ahora si nos vamos a ends, vamos a tener una columna, bueno, no está porque no se actualiza, voy a tener que volver a abrirlo. Vamos a tener una nueva columna, uy, qué raro, ¿por qué no aparece? Si se fijan, este tiene glucosa basal. ¿Por qué no? A ver. Vamos a continuar a ver qué ocurre. Pero se supone que ahí yo le añadí una nueva. Aquí me debería saber que son 21 variables. Po. A ver. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver qué ocurre. Malo será que no funcione. Me faltó crear el objeto. Ahí está. Ahí está, ahí cambió a 21 variables. Ah, sí, ahí está. Ahora sí hay una columna que se llama ajuste logístico. Que en realidad los valores no vamos a explicarlos porque nos queda poco tiempo y porque en realidad es complejísimo esto. Quienes tengan otro ramo pueden retirarse porque, como les digo, esto es súper largo y en realidad no hay mucho que explicar. En realidad lo que importa más es el script y que ustedes luego puedan ver este video quizás por dos y ver como para qué estamos haciendo cada cosa, pero en realidad no hay mucho que profundizar. Si no tienen el ramo doping, pueden quedarse si quieren. Así resolvemos dudas al tiro. Pero les aviso que esto igual da para un rato y en realidad es bastante complejo. Tenemos entonces que ahora vamos a añadir una línea, lines, en nuestro modelo. Entonces vamos a de encuesta nacional de salud, vamos a tomar la columna ajuste logarítmico, que fue la que creamos recién,
según el diámetro de la cintura. Entonces lo que estamos haciendo aquí es intentar predecir. Antes, si se fijan, lo que hacíamos era comparar síndrome metabólico según la cintura. Lo que estamos haciendo acá es comparar nuestros datos que teóricamente deberíamos obtener según el ajuste logístico, según el modelo 5, y eso compararlo con cómo se comporta según la variable diámetro de la cintura. Entonces tenemos que poner aquí que el tipo de este ajuste es P. Esto es básicamente para personalizar la línea. Vamos a poner aquí, vamos a poner 20. Y el color va a ser, puede ser azul. A ver, para diferenciar. No puse las comillas. Ahí está. Y si se fijan, perfecto, y funcionó. Tenemos un ajuste que es remotamente mejor, es decir, tenemos la mayor parte de los valores concentrados en los extremos, en el 1, perdón, en el 0 y en el 1, y vamos a tener un punto a partir del cual, que es más o menos, a priori más o menos 100, en el cual la curva se vuelve muy logarítmica y nos empieza a explicar los datos de modo más bien logístico, ya no es tan lineal. Y de hecho, si se fijan, el valor máximo que puede tomar es 1 y el valor mínimo que puede tomar es 0. Por lo tanto, estamos súper bien encaminados y estamos creando un modelo que se ajusta mucho mejor. Ahora vamos a ocupar una matriz que se llama, una función que se llama Confusion Matrix y que nos permite crear la matriz de confusión. La voy a crear y les voy a explicar qué es. En la matriz de confusión tenemos que especificarle los datos actuales, es decir, los reales, los que queremos, los que ocurren realmente en la vida real. Para eso vamos a especificarle que son de la columna síndrome metabólico y que los valores predichos por el modelo, es decir, los valores predichos por el modelo logístico, el mod 5 concretamente, están en la columna, la última, la que queremos recién, la ajuste logarítmico. Aquí lo que le estamos diciendo es, por favor, compárame los casos reales con los datos que predijimos en función del modelo de ajuste logístico. Y lo que vamos a añadir ahora es el threshold, eso que les hablaba antes del umbral, este punto a partir del cual sí y este punto a partir del cual no. Si nos damos cuenta es más o menos como 0,4, o sea, más o menos es como que aquí empieza a cortar la línea roja. Por lo tanto le vamos a poner 0,4. Vamos a hacerlo así como al ojo. Y aquí obtenemos la matriz de confusión. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué tiene un nombre tan pretencioso? Porque lo que nos dice esta columna es los datos que verdaderamente son falsos y los datos que verdaderamente son correctos. Me explico. Puede ocurrir que en la vida real nosotros tengamos casos que el paciente no tenga, por ejemplo, síndrome metabólico, pero que el modelo nos esté diciendo, sí, este paciente tiene síndrome metabólico. Caso contrario, nos puede estar diciendo, no, este paciente no tiene síndrome metabólico y efectivamente sí tenía síndrome metabólico. Entonces lo que nos dice la matriz de confusión es estos casos en los que el modelo no explica. Aquí el modelo nos dice, sí, el paciente no tiene síndrome metabólico y efectivamente el paciente no tenía síndrome metabólico. Caso contrario acá, donde el paciente sí tenía síndrome metabólico y efectivamente el paciente tenía síndrome metabólico. Y estos dos son los casos cruzados, es decir, el modelo te dice que sí cuando en realidad no, y el modelo te dice que no cuando en realidad sí. Es decir, nos permite discriminar con mayor certeza, eliminar los falsos positivos y eliminar los falsos negativos, básicamente. Por lo tanto, de aquí vamos a obtener dos parámetros. Uno que se llama sensibilidad, que nos permite predecir como un caso positivo, es decir, el 1, cuando efectivamente el parámetro es positivo, es decir, 1, y la especificidad, que es predecir un valor 0, un valor malo, entre comillas, cuando efectivamente el valor es malo. La sensibilidad nos dice diagnosticar a un paciente enfermo cuando sí está enfermo, y la especificidad nos dice diagnosticar a un paciente sano cuando efectivamente está sano. Por lo tanto, teniendo ahora la matriz bueno, así como, por cierto,
La columna, es decir, este 0 y 1 nos dice los valores reales y este 0 y 1 nos dice los valores predichos. Por lo tanto, hay 132 casos que el modelo nos dice, sí, sí, tiene síndrome metabólico, y que efectivamente no tenían síndrome metabólico. Caso contrario acá, aquí en la vida real estos pacientes sí tienen síndrome metabólico, pero aquí el modelo nos dice, no, no, no tiene síndrome metabólico. Vamos entonces a crear una tabla en la cual vamos a ocupar una función que se llama plotRock, para crear la curva ROC. Les cuento al tiro qué es la curva ROC. Y para ello vamos a tener que contarle cuáles son los parámetros reales, los actuales, que son ENS, y vamos a pasarle los datos de síndrome metabólico, SMS, y le vamos a pasar los valores predichos, es decir, los valores que se supone que el modelo obtiene. Y estos están en ajuste logarítmico, en ENS, en la columna ajuste logarítmico. Aquí está. Perdón, logístico. Yo ahora le vamos a pasar un parámetro que se llama Return Sensibility Mat, un nombre súper enrevesado en realidad, y que nos permite calcular la sensibilidad, y se lo vamos a poner como true. Ejecutamos el comando, y si se fijan, obtenemos la curva ROC. La curva ROC es básicamente la curva que está acá. Y el AU-ROC es el área under ROC, el área bajo la curva ROC. ¿Qué nos dice el área bajo la curva ROC? La proporción de datos que están explicados por la curva ROC. Es decir, o mejor dicho, por nuestro modelo. Es decir, 0,8, es decir, el 80% de los datos están explicados por nuestro modelo. Es decir, cuando nosotros le decimos a un paciente, cuando nosotros le decimos que su diámetro de cintura está, por ejemplo, sobre 100, hay un 80% de probabilidad de achontarle y un 20% de probabilidad de que efectivamente el paciente no tenga síndrome metabólico. Es decir, esta es como la probabilidad de achuntarle al diagnóstico sabiendo el diámetro de la cintura. Eso es lo que nos dice la curva ROC. Y bueno, estos datos los tenemos en nuestra tabla. Nuestra tabla que de hecho podemos ir a mirar acá, y si se fijan, tiene un montón de información súper compleja, y que nos habla del threshold, es decir, de este umbral, y nos habla de sensibilidad, que ya vamos a hablar. Y uno menos la especificidad, que nos permite calcular la especificidad eventualmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nuevamente ocupar la función mutate, pero esta vez para editar, para crear una nueva columna en la tabla. Entonces vamos a poner especificidad, y va a ser igual a, si recuerdan, una de las columnas se llamaba one minus specificity. Entonces lo que vamos a hacer es poner menos one minus, creo que tenía mayúscula al inicio, por eso no me lo estaba pescando. One minus, a ver. Sí, efectivamente. One minus specificity más 1. A ver, creo que no, a ver. Porque no puse de dónde era esta cosa. Esto es de tabla, signo peso, como que no. A ver, le voy a poner. A ver, tenemos mutate, o a lo mejor tiene que estar pegado a la tabla. A ver. Mutate, y le vamos a poner especificidad. Le vamos a poner igual. Pone menos, o sea, guión bajo, a lo mejor lo escribí mal. A ver, voy a irme a la tabla y lo voy a copiar y pegar, y así me doy la segura. Ya no se puede. No, pero creo que lo está escribiendo bien. Specificity. Pone minus, me faltó. Minus. Ya, creo que ahí lo logré. Creo que ahí lo logré. Me faltó el más 1, me parece. A ver.
Qué raro. Y si le pongo el signo menos acá, a ver. Ah, ahí me lo leí yo. Sí, ahí parece que lo había escrito mal al inicio, sí. Tenemos que poner A porque había cerrado el paréntesis, claro, porque estamos trabajando sobre la tabla anterior. Entonces, si se fijan, sobre aquí voy a abrir la tabla. Si se fijan, lo que hicimos fue crear una columna que se llama especificidad, en donde tenemos el valor de la especificidad negativo más 1. Ya les voy a contar por qué. Pero eso es lo que tenemos que conseguir por el momento. Entonces, ahora vamos a graficar. A ver, ¿y por qué? ¿Pero por qué no me, ¿y por qué me tiraba error de antes cuando no cierro paréntesis no me tira el error? Bueno, muy raro. Plot, vamos a poner especificidad, que es el objeto que acabamos de crear, y vamos a ponerlo según el threshold, que es esa otra variable que, 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 que aparece aquí en la tabla, es decir, el umbral. Y vamos a poner que los datos, que la data se obtiene desde tabla, que queremos que la línea que vamos a escribir sea, sea lineal, sea una línea, y le vamos a hacer naranja, porque creo que ese color no hemos ocupado. Orange, vamos a ocupar el lower igual 2, para que quede como por detrás. Vamos a poner las igual 1, puede ser, más o menos. Pero ¿por qué ya no me deja correr esta parte? A ver. La especificidad no fue encontrado. A ver. Es que parece que no se creó la especificidad, po. Lo otro sería ahí. Qué raro. A ver. Esa es la parte terrible de R, que como que uno queda como atrapado cuando. ¿O será que fue porque no puse a ver. Tabla. Tabla. Porcentaje. Pescadito porcentaje. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a cerrar el paréntesis ahora. ¿Pero por qué me dice que no? Si... A ver. Mutant. Especificidad igual. O a lo mejor el signo negativo no me lo pesca. Ahí me la creo. Ahí me creo la cuarta variable. Sí, ahí me creo la variable que se llama. Sí, ahora sí. Discúlpenme. Que se llama especificidad y que es la especificidad más 1. Y ahora lo que vamos a hacer es. Si ya creé la especificidad, pues. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no encuentro threshold? Si threshold está acá. A lo mejor lo escribí mal. Ahí lo escribí con doble, qué vergüenza. Ahí está. Sí, ahora sí. Ah, ahora sí, por fin. Ahora sí. Costó, pero salió. Tenemos entonces graficado el umbral versus la especificidad. Y si se fijan, obtenemos una curva, que en este caso es de color naranja. Ahora vamos a graficar la sensibilidad, que esa en realidad ya viene por defecto en la tabla. Por lo tanto, pudimos haber partido haciendo eso. Lo que vamos a hacer ahora entonces, añadir una línea. Vamos a poner sensitivity, que es la variable que estábamos ocupando delante. Vamos a ocupar la virgulilla para decirle sensitivity según ahora el threshold, la variable que estábamos ocupando delante. Y vamos a poner que los datos se van a obtener desde tabla. Desde la tabla, y todo lo demás lo vamos a copiar, pero le vamos a ocupar otro color nomás. Bla, 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 que sea una línea, que todo esto, copiar, pegar. Pero ahora la diferencia está en que vamos a hacerla morada para ocupar otro color. Ay, pero ¿cómo que no encuentra threshold?
¿Lo escribí bien? Sí, pues. Ay, me faltó una. Oh, qué vergüenza, por Dios. Ah, ahora sí. Pero ¿por qué me salió aquí abajo? A ver, ¿será que tenemos el tipo? Tenemos el lower. A ver aquí, y si aquí le saco el. Es que aquí van iguales. A ver. Ya. Es que se supone que aquí yo tengo que ocupar el valor negativo de la especificidad y después sumarle 1. Ya, por alguna demente razón que no me explico por qué antes lo estaba haciendo de este modo, ahora sí resultó. Pero básicamente vemos que hay un punto en el umbral en el que se corta la especificidad y la sensibilidad. Ese es el punto de corte que nosotros estamos buscando a partir del cual nosotros podemos decir, sí, sí, este paciente tiene síndrome metabólico o este paciente no tiene síndrome metabólico. Discúlpenme, pero por alguna demente razón, Mutate no me estaba agarrando, porque no sé si recuerdan, pero al inicio estaba poniendo esto mismo. Creo que aquí no ponía un espacio, creo que esa era la única diferencia. Pero según yo, no tendría por qué incidir. Pero bueno, errores humanos. Sabiendo ahora que tenemos nuestro gráfico con la especificidad y la sensibilidad graficada, vamos a estimar el punto de corte, que es este punto del que les digo que bajo él no hay síndrome metabólico y sobre él hay síndrome metabólico. Esto se puede hacer de dos formas. De la forma fácil, barata y sencilla, y de la forma compleja, pero lamentablemente significativa, estadísticamente útil. El primer método, que es el más sencillo, pero malo estadísticamente, es simplemente ver dónde se corta y tratar de achuntarle. Por ejemplo, esto es como 0,38 más o menos. Entonces lo que vamos a hacer es añadir una línea al gráfico anterior y le vamos a poner upline, vamos a poner B igual, y vamos a poner 0,38, que es el punto en el que más o menos, según yo, está el corte. Y la vamos a hacer de color verde, para diferenciar de las otras curvas que ya hemos puesto. Y vamos a poner lowered 2. Control esta. Y si se fijan, me pasé. Está un poquito más a la izquierda. Entonces vamos a poner 37. A ver, ya. Vamos a poner 36 ahora. 36. A ver, voy a volver a graficar esto para tenerlo limpio. A ver, 36. Sí, ahí como que sí. A ver, 36,5 vamos a ver. Ya. Tenemos ahí un punto bastante cercano. Entonces, ahora lo vamos a calcular. Vamos a ver si es que efectivamente es 0,365. Para ello vamos a tener que ocupar un objeto auxiliar que se llama aux. En este objeto auxiliar vamos a tener que ocupar de la columna tabla la especificidad y le vamos a sumar el valor de la sensibilidad. Tabla, sensibilidad. Y le vamos a restar 1. Voy a dejar el espacio por si acaso, porque izquierda se pone mañoso. Y si se fijan, lo que obtenemos es un vector que tiene la resta entre cada uno de los valores de especificidad, perdón, la suma de especificidad y sensibilidad menos 1. Es decir, lo que estamos haciendo es agarrar el valor de la sensibilidad, el de la especificidad, sumarlo y restarle 1. Por lo tanto, aquí el primer punto debería ser 0, y efectivamente vemos que el primer punto es 0. Aquí debería ser esto más esto menos 1 y da esto. No sé si me sigue la idea. Pero lo que vamos haciendo es crear básicamente un vector que nos va mostrando eso. Gráficamente lo que estamos haciendo es sumar esto más esto y restarle 1. Es decir, sumamos esto y esto para quedar aquí y le restamos 1. Volvemos acá. Esto más esto, quedamos como por acá, le restamos 1 y nos queda acá. Entonces lo que al final vamos a obtener es que a medida que va creciendo esta, la suma, digamos, también va creciendo un poco, pero al restarle 1 se nos cancela ese efecto, y al final la curva nos queda que tiene un punto máximo y después disminuye. Es decir, nos queda como una campana. Lo que vamos a hacer ahora, ya nos queda poquito por si acaso, ya nos queda poquito.
lo que vamos a hacer ahora es dentro de la tabla, buscar el threshold, el umbral, y ahora vamos a buscar el punto, vamos a indexar el punto en el que el objeto auxiliar nos dé el valor máximo. Es decir, cuando al sumar las dos cosas y al restarle 1, nos dé el valor más grande posible. Vamos a ponerle entonces la función max y vamos a ocupar auxiliar. Control Enter, si se fijan, nos dice que es 0.24, es decir, bien lejano a lo que yo estaba tratando de achuntarle. Matemáticamente, el punto de corte está en 0.24. Y ahora sí, finalmente lo que vamos a hacer es, nos quedan dos pasos solamente para terminar, y son cortitos, es crear un objeto que se llame intercepto, en el que vamos a almacenar la información que tenemos en el modelo 5, y le vamos a pedir los coeficientes, y le vamos a pedir el coeficiente 1. Y luego vamos a ocupar esto mismo, copiar, pegar, pero le vamos a pedir el coeficiente 2, y a este le vamos a poner coeficiente, simplemente. Coeficiente. Entonces vamos a crear el objeto intercepto y el objeto coeficiente, que son parámetros del modelo, es decir, los parámetros de la pendiente y el intercepto del modelo. Y ahora, finalmente, vamos a terminar estudiando la diferencia entre el valor que dimos hacia el ojo y el valor real. Tenemos entonces que nuestro valor era 0.365, el valor que estimamos al ojo, y lo vamos a dividir por 1 menos 0.365. Aquí vamos a restarle el intercepto, y todo esto lo vamos a dividir por el coeficiente. Control Enter, ya, perfecto. Nos da un punto. Y lo otro que vamos a hacer es esto mismo, pero en vez de ocupar el 0.35, vamos a ocupar el valor que calculamos, que era 0.24. Entonces aquí vamos a poner 0.24. Oigan, discúlpenme por haberme pasado la hora, que en realidad llevamos como 100 años en esto, pero me interesaba y me interesaba que lo viésemos al detalle por último, después se puede ver la grabación. ¿Me puedes dar el comando completo de Confusion Matrix? Que le perdí el seminario y no alcanzo a verlo completo. Confusion Matrix, es que es larguísimo este comando. Aquí está. Lo voy a mandar al chat. O sea, lo estoy mostrando aquí, pero lo voy a mandar al chat. Por si acaso. Ahí está. Y ahora, finalmente, vamos a hacer el paso final, que es interpretar. Vamos a entender qué fue lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá fue básicamente, bueno, al final nos quedamos con que el intercepto al ojo era 93, porque cuando nosotros estimamos el intercepto acá, lo que estábamos haciendo era buscar el intercepto en el umbral. Pero cuando lo hacíamos matemáticamente, estábamos también buscando en el umbral. Y si recuerdan, el umbral está, o la operación que estamos realizando acá es logarítmica. Por lo tanto, más que importarnos el umbral propiamente tal, lo que nos importa es el 93,87, perdón, esos son los valores. Este es el valor que tomamos al ojo y este es el valor que calculamos. Este es el punto de corte, a partir del cual nosotros podemos decir que un paciente con 80% de probabilidad, recordemos la curva ROC, tiene síndrome metabólico. Es decir, si a un paciente, nos vamos a quedar con el valor calculado porque es más exacto. Si un paciente tiene 87.7 centímetros de cintura para arriba, es decir, tiene 88 centímetros de cintura, podemos decir con un 80% de probabilidad que ese paciente tiene síndrome metabólico. Si este paciente tiene 86 centímetros de cintura, podemos decir con un 80% de probabilidad que este paciente no tiene síndrome metabólico. Ojo con la probabilidad, porque esa probabilidad nos la entrega la curva ROC. Es decir, el 80% de los datos están explicados con la curva ROC. Y ojo también con omitirla, porque no es justo decir que todos los pacientes con 88%, o sea, con 88 de diámetro de cintura, tienen síndrome metabólico, porque va a haber uno que otro que se nos escape, que en este caso es el 20%. En el caso concreto de la diabetes, sí hay pacientes que tienen 128 y que en estricto rigor no tienen diabetes,
pero sí se les diagnostica como diabéticos porque ese es el consenso. Por lo tanto, la regresión logística siempre nos deja un margen, que en este caso es del 20%, de incertidumbre. Es decir, realmente estamos determinando si es que el paciente tiene o no síndrome metabólico. Lo interesante es que esto puede hacerse con más de una variable o pueden ocuparse variables más específicas para obtener curvas ROC con área más abundante. Es decir, eventualmente puede haber una variable que nos explique con un 99% de certeza o que nos prediga con un 99% de certeza si es que el paciente tiene o no síndrome metabólico. Eso es todo. Bueno, cuando digo eso es todo es como si fuese muy corto. Entiendo que es mucha materia, discúlpenme por haberme pasado tanto tiempo de la hora, pero me interesaba que lo viésemos con detalle, que viésemos el paso a paso, porque llegar y ir mostrándoles los comandos sin ir mostrándoles qué es lo que se supone que uno va haciendo a medida que va ejecutando los pasos, no me gustaba mucho. No me hubiese gustado llegar con el script y haberle corrido los datos solamente, porque si no, eh, no le hubiese como podido ir explicando en vivo qué es lo que estamos haciendo. Así que eso. Espero les haya servido. Espero a quienes no hayan, quizá hayan tenido que retirar, que puedan ver el video después, porque en realidad es bastante completo, está bastante bueno. Pero eso. Así que dicho eso, me despido, pues. Que estén muy bien, cuídense y discúlpenme nuevamente por haberme pasado de la hora. Chao, que estén muy bien. Voy a dejar de grabar.